¿Qué le pasó a la mejor liga de fútbol del mundo? Yo no sé. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado al análisis, a la conversación, a la hoy reflexión sobre el fútbol, el balompié, la pelota al ras del suelo, el balón pateado por los pies, el esférico siendo impactado por las extremidades inferiores humanas. Todo eso se habla aquí en Pásala. @Pásala Champions en todas las redes sociales para que nos sigan, para que estemos en contacto con todo el contenido que estamos, como dicen ahora, sirviendo. Qué término tan... Bueno, en fin. Bien, Gastronómico. vamos a hablar... Sí, dejémoslo de ese tamaño. Vamos a hablar de la Premier League y la principal pregunta en este video, que es, ¿qué le pasó a la mejor liga del mundo? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta, Mario González? Porque de 7 equipos ingleses en competiciones europeas, queda uno solo. O sea, los villanos. Eso es correcto. Sí, estamos hablando que el Aston Villa acaba de pasar. El video se está grabando el 18 de abril del 2024, el jueves 18 de abril. Entonces, el Aston Villa con Burnley, con Leon Bailey, Burnley, Bailey, Leon Bailey y el Dibu Martínez y otras personas, otros jugadores, otros junto seres. con Tillemans, perdón, que siempre se me olvida, eh, fueron partícipes del pase el día de hoy, ganándole al Lille por penales gracias a este monstruo conocido como el Dibu Martínez, monstruo de forma cariñosa, obviamente, eh, que una vez más hizo alarde de su maravilloso talento para tapar penales. Sí, Entonces, el Manchester United dejó de existir futbolísticamente en Europa esta temporada en fase de grupos. El Chelsea ni siquiera jugó. El Tottenham creo que jugó Europa League y también ya no la está. verdad es que ni me acuerdo. El West Ham se enfrentó con un equipo A un, realmente, a un invencible. realmente, exactamente, realmente insoportable e invencible llamado Bayer Leverkusen. Y en esta semana cayó el Manchester City contra el Real Madrid y el Arsenal contra el Bayern de Múnich. Esto por poner un poco de contexto. Para ponerle un poco de también información, la Premier League genera 6.400 millones de euros. Es la liga que más genera dinero por sobre la Liga de España, que genera 3.300, la Bundesliga 3.100 y el calcio italiano 2.400. ¿A qué voy con esto? Probablemente los ingleses se enfrascan, se concentran más en lo propio que jugar en Europa. Técnicamente esto sucede porque lo propio le da más ingresos económicos. Así que ya de partida es comprensible que los equipos de la liga inglesa intenten terminar lo mejor posible en liga, en su propia liga. El problema de esto es que la planificación se tuerce cuando hablamos del calendario fuera de las ligas. Es tanto así que los equipos deben pedir permiso a la Premier League y creo que si no estoy mal, también a las televisoras, que son las que pautan los partidos, las fechas de los partidos. Porque, por ejemplo, si, ejemplo, a Liverpool le toca jugar el jueves, entonces el Liverpool necesita no jugar el sábado. Y esa necesidad de no jugar el sábado deben manifestársela a las televisoras, que son las que pautan los partidos para televisión, y es la principal razón por la que los compromisos comerciales son importantes, porque estas televisoras dejaron una cantidad abrumadora de dinero y tienen la potestad de coordinar esos eventos. Entonces, el Liverpool debe solicitar no solo a la FA, la Federación de Fútbol Inglesa, sino también a las televisoras en este caso, que cubran Sky Sports, entre otras, el reagendamiento del partido.
con la posibilidad de que eso sea negado. Entonces, partiendo de esa base, es complicado mover los partidos para los equipos que juegan en Europa. Y los que juegan los jueves son los que lo sienten más. Liverpool, West Ham, en este caso particular, y el Aston Villa en Conference League. Otra cosa que creo que también puede influir bastante en el desempeño de los equipos ingleses es, y volvemos a la parte de la concentración en el ámbito local, que eso es sumamente importante porque la liga es la que te da acceso a la Champions. Las copas son importantes, pues son títulos, pero tener tantas competiciones en tu propio territorio también merma tu equipo. Porque eventualmente se van a cansar, eventualmente van a necesitar descanso y esto va a provocar que o los tengas que rotar en liga, o los tengas que rotar en copa, o los tengas que rotar en Champions, o, como le pasó al Newcastle, si no rotas a ninguno, se te lesiona media plantilla y ahora el Newcastle tiene que luchar para ver si entra en alguna competición europea como la Conference League o la Europa League, Mario. Y eso también es un factor que influye mucho, porque el colapso del calendario del fútbol en general, a eso le sumas una competición más, porque los ingleses juegan una copa más. Sí, estamos hablando de la Carabao Cup o la Carling Cup. También es que es una competición donde se dan todos los equipos de la liga, juegan una copa, para el que no lo sabía. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes una liga tan demandante, tan fuerte, tan complicada en el sentido de que te exige todos los días? Porque si te pongo el ejemplo, no que te toca el Chelsea o el Tottenham o el Aston Villa o el West Ham o el que sea del Big Six o un poco más, solamente te concentras en esos 9 o 10 equipos, pero error. Existen jugadores, existen equipos como el Nottingham Forest o como el Brentford o como el Crystal Palace que están dedicados en aguarte fiestas. No solamente le pasa al Arsenal, también le pasa al Liverpool, etcétera, etcétera, etcétera. Al Big Six le pasa. Entonces, para este tipo de equipos también tienes que concentrarte. Entonces, por cantidad de encuentros, por exigencia de cada uno de estos encuentros y por no quedar al ridículo, siempre te estás esforzando, siempre tienes que tener una extensa plantilla, porque si no, eh, siempre te va a pasar factura el hecho de tener bastantes partidos y partidos de mucha exigencia futbolística y mental. Ahora, lo irónico o lo curioso del asunto es que aunque hayan muchos partidos, y de hecho la Premier League no tiene un reglamento claro y conciso sobre cuántos jugadores deben formar parte de la plantilla, por tanto tú puedes ir incorporando, no es necesario completamente vender a menos que cumplas con o incumplas con el fair play financiero, que eso sí es una normativa muy estricta y que se va a configurar, por cierto, en el futuro, pero yo creo que en contra, es decir, van a reducir más el límite salarial que quieren construir para hacer más estrictas las inversiones. Esto también puede ser un factor muy importante porque la Premier League tiene demasiados jugadores, pero en la hora de la chiquita la rotación es de 13, 14 jugadores. Es decir, los 11 titulares y unos poquitos que van a entrar siempre. Entonces no se ve realmente manifestado esta inversión de traer muchos jugadores importantes porque hay muchos partidos y hay muchas competiciones y va a haber lugar para todos. Hay lugar para todos, pero no se les da el lugar a todos, bueno, por temas de funcionamiento, por temas de automatismos, por distintas razones que son todas válidas. Pero eso al final termina siendo mella, porque volvemos a lo mismo, se lesionan los jugadores, entonces tienes que ver si rotas en Premier, si rotas en Copa, si rotas en FA Cup o si rotas en Champions, Europa League o Conference League, dependiendo del caso. Y eso va generando una carga acumulada de partidos a tus jugadores que a estas fechas, mes de abril, a falta de 2 meses para finalizar las ligas, técnicamente finaliza en el mes de mayo, pero también se juegan las finales de las copas europeas y eso en junio. Eh, a falta de este mes y medio casi, los equipos están fundidos y eso se vio perfectamente, porque Manchester City al Real Madrid le dio un baile futbolístico, pero no logró vulnerar el arco, perdió por penales. Arsenal
estuvo constantemente con el dominio y el control del partido, pero el Bayern Múnich con una contra fue más que suficiente para ponerse 1-0, defenderse y ser exitosos en ese aspecto. Manchester United y Newcastle desaparecidos en combate, no clasificaron a ningún lado, ni siquiera bajaron a Europa League. En la Europa League el West Ham y el Liverpool fueron eliminados. El West Ham, bueno, contra el Leverkusen, uno de los equipos más fuertes de este momento en Europa, pero el Liverpool perdió porque algo pasó. Tuvieron un mal día contra el Atalanta y Atalanta vacunó 3-0. Entonces, desde ese punto de vista, Mario, se mezclan muchas cosas. Y las competiciones europeas, cuando se van a sus etapas más cumbres, semifinales, cuartos de final, es donde te tocan los equipos feos, donde te toca bailar con la más fea sí o sí. Y ahí es inevitable. Entonces, para estas alturas de la temporada, a los equipos ingleses se les complica mucho por el calendario sobrecargado que tienen. Sí, es que también es que en altas instancias simplemente es matar o morir. Y entonces, como tú bien lo dijiste, tuviste un mal día y chao, te fuiste a casa. Por cierto, había algo que no me acabo de acordar, que en este fin de semana, la única liga que descansó para que pudiera resguardar a sus jugadores y a sus equipos en las distintas competencias, o sea, en este caso la Europa League y la Champions, es la Liga francesa. Tanto el Marsella como el PSG no jugaron el fin de semana, fueron pospuestos los partidos para que estos estuvieran frescos y pudieran generar mayor peligro a sus rivales. ¿Qué diferencia hubiese sido que esto se hubiese dado de manera equiparada? No lo sé, pero el tema es este. El tema es que no soy yo o no es José David, es que hay muchos jugadores y muchos técnicos que se quejan que por el calendario, por la cantidad de partidos, e incluso una de las cosas por las cuales se propuso la Superliga era por eso, para jugar menos cantidad de juegos, pero no se está dando porque UEFA está haciendo una contrapropuesta en donde siguen habiendo mayor cantidad de partidos. La próxima Champions va a tener bastante cantidad de partidos también. Entonces, Sí, querían menos al partidos final, y la UEFA resuelve poniendo más partidos. más partidos. Entonces, al final de todo, lamentablemente la televisión prima por el esfuerzo futbolístico, a Ahora, pesar de que esto dañe el espectáculo un poco. un último punto que queremos tratar en esta reflexión, en esta opinión que estamos realizando. Queremos su opinión también, así que en los comentarios, por favor, expresen lo que sienten sobre esto. ¿Qué creen ustedes que le puede estar pasando a la Premier League? ¿Por qué es la supuesta mejor liga del mundo? No es capaz de manifestarlo o demostrarlo en instancias cumbres de copas europeas donde se miden los mejores equipos de Europa. Esa es la pregunta que les dejamos en los comentarios. Último punto que queremos tratar. El gen competitivo. El gen competitivo es algo sumamente importante porque Bayern Múnich, Real Madrid, particularmente demostraron que son equipos de este tipo de copas, de este tipo de instancias, hechos para los momentos grandes como estos. Y ahí es donde sale a relucir justamente, estamos hablando de los dos equipos que eliminaron a dos equipos ingleses en estos cuartos de final. Bayer Leverkusen, competitividad absoluta, equipo invencible hasta este momento, no han perdido un partido en 43 y contando. Em, y luego está el caso del Liverpool, que es un poco más paradigmático, porque un muy mal día en Anfield terminó por sepultarlos. Entonces, yo propongo la parte del gen competitivo porque en Inglaterra se lo toman muy en serio y van hasta las últimas consecuencias en los partidos de Premier. Porque evidentemente en el fútbol inglés la cultura inglesa está tan arraigada que si tú le preguntas a cualquier aficionado de cualquier equipo, te va a decir que prefiere ganar la FA Cup que la Champions. Y eso se los digo, amigos, con total y absoluta seguridad. Habrán algunos que no lo compartan, pero la gran mayoría sienten más la FA Cup que la Champions. Porque es algo mucho más suyo. Y porque el inglés de primeras tiene o siente orgullo por todo el tema de ser el creador del deporte y todo eso. Debates con Uruguay igual. Entonces, desde ese punto de vista, me hace recordar a la creación de la Champions. La creación de la Champions, y para los que no sepan, hay un video en este canal sobre eso.
La creación de la Champions proviene de una declaración que hicieron los medios ingleses sobre los Wolves de los años 50, que eran supuestamente el mejor equipo del mundo. Entonces se propuso que si eran el mejor equipo del mundo, que lo demostraran jugando contra los mejores equipos de Europa. A estas alturas de la vida, los Wolves han clasificado a Champions una sola vez en su historia. Ahí finaliza el cuento. El otro cuento, Inglaterra como selección. No eligió no participar en las copas mundiales. No quería formar parte de torneos internacionales porque decían que eran torneos menores y que no tenían la importancia o que no le veían el potencial para hacer competiciones realmente importantes. Entonces prácticamente miraron al mundial por encima del hombro y decidieron ignorarlo. Para el momento en que se dan cuenta del impacto que tiene el mundial y deciden participar, se formó una algarabía en los medios de comunicación. El mejor equipo del mundo viene a demostrar, viene a exhibir su nivel. Los creadores del fútbol. Los creadores del fútbol, su primer partido internacional terminó por derrota de 8-2. Jugaron contra Hungría. La Hungría de Ferenc Puskás. Por cierto, 7-1 perdieron. El equipo, el que era el mejor equipo del mundo, terminó dándose cuenta de que no era el mejor equipo del mundo. Se terminó dando golpes contra la realidad. Entonces, aunque nosotros creo que podemos coincidir en que la Premier League es la liga más competitiva del mundo, hay que preguntarnos seriamente, y esto lo dejo a la reflexión y lo dejo para que ustedes también lo desarrollen en comentarios, hay que preguntarse seriamente si la Premier League, con el nivel competitivo que muestra contra equipos de otros países como los españoles, que yo creo que son de los más competitivos que hay, junto con los alemanes, ¿de verdad es la mejor liga del mundo? Finalizamos con eso, Mario. Responde y nos vamos. Ok, rápido. En la película de Daredevil, Mike Clark Duncan le dice a Bullseye, o sea, Fisk, Kingpin, le dice a Bullseye, too much pride can kill a man. O sea, demasiado ego puede destruir a un hombre. En los últimos 10 años Inglaterra no ha quedado campeón en absolutamente nada. Incluso en la última Eurocopa ellos perdieron en las finales contra Italia, una selección que no va a mundiales desde hace 8 años. Y esto hay que recalcarlo con bastante vehemencia. Lo segundo, este tipo de equipos pasa lo mismo en selecciones, en clubes. Entonces, cuando tú te crees que eres el mejor del mundo, no lo dices con la boca, lo dices con los pies y lo demuestras en el campo. Muchas gracias. Bueno, amigos, así termina el video. ¿Qué? ¿Qué faltó por responder yo? Bueno, solamente les voy a decir primero que @pasalachampions. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y prácticamente si tú consideras que esto es necesario compartirlo, que la conversación está buena, difúndelo con quien tú quieras. Lo agradecemos bastante. Y voy con mi opinión. ¿El fútbol inglés es la mejor liga del mundo? La respuesta es